Venga, un vídeo que me habéis pedido del tema del TPS, lo vamos a hacer en formato videolog, sin editar ni nada, para no complicarme la vida y ir sacando muchos más vídeos que a lo mejor son interesantes. Pues este es la clásica rampa de inyección de una Buell y el TPS, pues el Turtle Position System, pues es esto, ¿no? Lo que nos da la posición de donde está la mariposa de la admisión, ¿vale? Bueno, cuando retrocedemos completamente para atrás, que es parte del procedimiento del ajuste del TPS, en realidad lo que hacemos es dejar que la palomilla se cierre lo máximo posible. De hecho, tanto es que hasta se queda enganchada, ¿vale?, para empezar a trabajar, ¿vale? Una vez que empezamos a ajustar el TPS, que es lo que llamamos así, ajustar el TPS, lo que estamos haciendo es realmente, llega un momento en que empujamos la palomilla. Es bueno, ahí. Empujamos un poquito lo que es la palomilla esta para que gire y nos dé la posición. Buscamos los 4,6 grados en cualquier moto, desde el 2003 hasta el 2010, ¿vale? 4,6. Entonces, lo importante es que cuando estemos ajustando, apretando el TPS, siempre con el acelerador vayamos dando golpecitos, luego lo vemos, para que esto se vaya liberando y su posición sea un poquito más real. Vale, pues eso en cuanto a lo que es la rampa de inyección. Ahora vamos a ver los tipos de TPS y luego ya vamos viendo más cositas. Vale, estos son los tres tipos de TPS que hay. Esto es desde 2003 hasta el 2006 incluido, ¿vale? Que tiene, si os fijáis en cómo está posicionado ahora mismo esta parte, los dos plásticos tienen esta forma, ¿vale? Podríamos decir con horario de reloj, pues que serían, pues bueno, depende de si empezamos por aquí o empezamos por aquí, pero bueno, pues serían como las 4 menos 10, ¿vale? Aproximadamente. Este es físicamente igual, pero la posición ya no es exacta, la de las palomillas, ya no está en las 4 menos 10, sino que podríamos decir que está pues en la 1 o en las 12:35 aproximadamente. Y este solo es para el año 2007, ¿vale? Este es el sensor del año 2007. Y este es para 8, 9 y 10, que, bueno, es completamente distinto. Lo comparte algún vehículo, alguna BMW, alguna cosita. Vale, cosas interesantes o solo comentar. Esto no tiene ningún tipo de acción de muelle, o sea, gira con el dedo en la posición a la que le pongamos y demás. Mientras que estos dos sí que tienen un giro establecido en cuanto a que tiene un muelle, que ese muelle es el que nos da un retroceso al sistema. Si lo hacemos girar con la llave, ¿vale?, con unas tijerillas, ahí está, ¿vale? Ahí vuelve. Vale, pues estos son los tres tipos de TPS. Entonces, cada moto tiene su TPS, lógicamente, en función del año, pero además, bueno, por cierto, mirad, si lo queréis ver un poquito mejor, aquí se ven un poquito mejor explicado y con mejor luz, ¿vale? El old y el new, que bueno, pues simplemente es que la posición de nuestra rampa de inyección, no de la mariposa, pues tiene un posicionamiento distinto, por lo tanto hace falta utilizar un TPS distinto. Pero vamos, el tema es ese, no hay más, ¿vale? No hay más. Más cosas de aquí. Yo creo que, bueno, con esto se puede explicar, se puede quedar explicado. La única cuestión está en que al final lo que hay aquí adentro es una resistencia, sin más. Es una resistencia que nos va a dar un parámetro de inicio y que a medida que la corriente pasa por esa resistencia y nosotros vamos girando el acelerador porque vamos acelerando, la resistencia cambia, se lo dice a la centralita y la centralita sabe en qué punto se supone el acelerador está, que en realidad no es el acelerador sino la mariposa, para saber qué cantidad de gasolina y aire tenemos que gestionar. Vale, claro, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que estos TPS que estáis viendo aquí están perfectos, pero luego hay TPS que, para empezar, aunque funcionan correctamente, no tienen la graduación de la resistencia adecuada. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que si este TPS del 2007 yo le digo que en posición relajada, o sea, cuando hacemos el TPS que está en 4,6 grados, es un ejemplo, tiene 0,75 voltios, ¿qué pasa y que la resistencia al final de esa corriente que llega a la centralita se está midiendo sobre esos 0,75 voltios? ¿Qué ocurre? Pues que si yo tengo un TPS que en la posición de 0, en vez de darme esos 0,75 voltios, me está dando 0,85 o 0,90,
para la centralita realmente el TPS está en otra posición. Entonces, ¿podríamos hacer que la moto funcionase? Sí, pero olvidándonos de los 4,6 grados. Ya estaríamos hablando de decir, bueno, la ajusto a mano, o sea, yo ya me olvido de los 4,6 grados porque esa sería una realidad empírica en cuanto a la centralita y el voltaje que tiene que pasar resistencia, y entonces lo que yo haría sería decir, bueno, pues yo la voy ajustando, no sé si tiene más grados o menos grados, pero la voy ajustando hasta que la moto quede estable. Ese sería un problema. Y otro problema que hay es que esas resistencias pueden estropearse, y cuando se empiezan a estropear empiezan a ir fallando poco a poco, como toda resistencia cuando falla. Hay resistencias que se parten desde el primer momento y se acabó, pero hay otras que empiezan a dar valores erróneos, con lo cual la centralita se empieza a volver loca, porque no entiende por qué estás de repente con el acelerador a 4,6 grados y de repente está a 8, o de repente se va a 2, y entonces la moto empieza a hacer esos cabeceos de y al final se acaba parando o da explosiones y demás. Bueno, vamos a ver esas resistencias. No en el 2008, porque me resulta un poquillo más complicado andar midiendo y moviéndolo, estoy yo solo, pero en estos dos sí que lo vamos a poder ver, porque además las 0,7 trabajan con un tipo de resistencia, con unos valores de resistencia, y las 6 para abajo dan otros valores de resistencia. Claro, estos valores están grabados en la EPROM de la centralita, con lo cual él espera que esos parámetros sean así. Si le damos otros parámetros a estos TPS, por el tema de la resistencia, la centralita la estamos confundiendo. ¿Se puede tocar en la EPROM? Sí, pero ese será para un segundo vídeo de TPS, llamémosle avanzado, porque eso ya el que empieza a tocar en la EPROM o sabe lo que está tocando o la puede liar cojonuda. Vale, ponemos el polímetro en resistencia. Este es un sensor TPS 2007, está verificado, es original, oficial Harley, está verificado. Lo que yo hago para medir la resistencia simplemente es el rojo, le pongo sobre el pin rojo, ¿vale? Y el negro le pongo sobre el pin verde, que es el que nos da el otro lado de la resistencia. Vale, entonces, en cuanto le pongo, como está verificado, nos da 3,75, podríamos decir casi 3,8. Y si yo muevo, a ver si lo puedo hacer todo, porque es que esto de una mano solo, y si yo muevo la resistencia como si estuviese acelerando, pues ahí está variando, que nos da igual que esté puesto al revés, que lo esté girando a la derecha o a la izquierda. Lo importante es que empieza en 3,8 y yo lo voy variando, que es lo estoy acelerando, ¿vale? Y la resistencia que va pasando es comunicada a la centralita sabe dónde tenemos el TPS, y suelto de repente, ahí he soltado, por ejemplo. Vale, esto sería un 0,7, ha empezado en 3,8. Pues ahora con los TPS del 0,6 para abajo, que tengo las tres posibilidades, os voy a enseñar. Mira, rojo con rojo, como siempre, ¿vale? Y negro pues al verde, al otro lado de la resistencia. ¿Vale? 3,4, estable. Vale. Entonces ahora decimos, bueno, pues este TPS está correcto. Ahora un TPS igualmente del 0,6 para abajo, ¿vale? Que también va a estar estable, pero, y aquí es donde viene la primera fiesta, mirad, 3,0 o 3,05, me da igual. Ya, aunque está estable, ya tiene unos parámetros y unos valores distintos, con lo cual la resistencia que tenemos aquí adentro es distinta. Esto ya nos va a traer problemas. ¿Podemos solucionarlo? Sí, porque está estable, pero nos va a traer problemas. Y ahora, un TPS, igual 0,6 a 0,6 para abajo, pero un TPS con problemas, una resistencia con problemas. Fijaros, 2,3, ya no es estable, tiene cierto movimiento. Bueno, mira, ahora parece que se ha quedado un poquito más estable, pero voy a intentar hacer una prueba, a ver, para que veáis. Mirad, ahora me da 2,7, ahora suelto me da 2,4. Bueno, parece que quiere estar un poquito estable, ¿verdad? Pero mira, 2,3, va bajando. Este TPS, aunque no está estable del todo, no sé por qué ahora sí, quizás le he podido cargar, en la prueba le he podido cargar un poquito la resistencia con el polímetro y nos esté dando unos parámetros, pero fijaros, 2,8 ahora, si suelto de golpe 2,5, si le doy un poquito más de espacio llego a ver 2,4, o sea, es inestable y tiene parámetros que para la centralita, en función
de que hemos grabado el TPS y la centralita en que tiene que tener, imaginemos, 2,5, vale, perfecto, que no está estable, ya veis que se mueve, pero bueno, 2,5, venga, vale, ajusto toda la moto y ahora llego, apago, que me voy y vuelvo a la moto. Y ahora, en vez de tener 2,5, tengo 2,4, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que lo que yo había ajustado para la moto, ahora 2,39. Lo que yo había ajustado para la moto, pues ya no vale. Ahora 2,4. Vale, entonces esto es un TPS que efectivamente está estropeado y que es un problema. Vale, pues ahora vemos cómo se ajusta el TPS en la moto y algún truquillo que yo quiero aportaros, que es, bueno, sobre mi experiencia. En Harley no es que lo establezca así, pero bueno, es mi experiencia y como yo entiendo que se puede hacer bien. Venga, vamos allá. Lo primero que hacemos es abrimos el ECM Spy Fórmula, no, perdón. Vamos a ver, lo abrimos con el ECM Spy, que más o menos todo el mundo tiene o puede tener. ¿Vale? Bueno, una vez abierto, lo primero que hacemos es, damos contacto a la moto de llave y contacto run. Y lo siguiente que hacemos es decirle conectar, que es donde están estas dos llavecitas de aquí arriba. Venga, va. Estas dos llavecitas de aquí arriba, pues conectar. Venga, va. Le damos a conectar, vale, ya conectamos. Tenemos aquí 4,6 grados, porque es como la he graduado yo antes para hacer un poquito los vídeos. 4,6, vale, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien fácil. Buscamos ese tornillo del que hablábamos antes, y empezamos a girar hacia la izquierda. Automáticamente los grados empiezan a disminuir. Le doy de vez en cuando al puño, ¿vale? Para que no me falsee ningún dato. Sigo, ya estoy en 0. Le vuelvo a dar al puño, estoy en 0. Le doy una vuelta más, ¿de acuerdo? Entonces, en ese momento, con el otro software, lo que yo hacía era que como que grababa estos cambios. ¿Cómo les grababa? Apagando el botón de contacto de la moto y apagando la llave. En teoría, la centralita ha guardado esos datos. Bueno, me desconecto. Vale, me vuelvo a conectar. Llave, interruptor rojo y le digo que me conecto. Vale, me sigue dando 0 grados. Si le doy al puño, yo obtengo movimiento. Vale, entonces, ahora es cuando yo tengo que venir, en este software, tengo que venir al diagnóstico y aquí tengo el resetear TPS. También el FV es bueno relacionado con el TPS. Bueno, ya que tal, pues lo que hacemos es simplemente siempre 100% y decirle select FV. Vale, en el caso de este, resetear TPS, le damos, ¿quieres resetear? Sí, le das a resetear, se te desconecta de la moto, ¿vale? Volvemos a la moto online, volvemos a vista general, tenemos 0 grados y tan sencillo como ahora, girar a la derecha, ¿vale? Le podéis ir dando al puño para verificar, por un lado, que realmente estéis haciendo el trabajo y por otro lado, que coja mejor la posición, ¿vale? Estamos girando hacia la derecha. Yo siempre estoy hablando de los grados. A mí el porcentaje no me gusta seguirle, ¿vale? 4,1, pues yo en esta moto quiero, como en la mayoría, quiero 4,6, ¿vale? 4,6. ¿Que creemos que ya hemos dado con el tema? Pues bien fácil. Venimos a la moto. Yo hago lo que os he explicado antes. Apago, quito contacto, vuelvo a dar contacto, vuelvo a encender. En teoría para que esos datos queden grabados. Y le doy a arrancar a la moto. Vale, pues ahí está, perfecto. Hay unas pequeñas variaciones que ya he comentado, pero que se deben a otras cuestiones, como por ejemplo a una posible admisión de aire en el circuito de la rampa, o a unas bujías defectuosas o unos cables defectuosos. Pero vamos, estoy seguro que el 99% de nosotros, yo soy el 1, esto nos valdría, ¿vale? Pues sale, seguimos con los vídeos. Venga, va, pues a ver, un detalle más. Mirad, esta moto, por ejemplo, venía con este TPS, que se ve claramente además que no es original, siquiera por las formas, es hueco por el centro y, bueno, en fin, hasta los cables. Bueno, el caso es que si medimos este TPS, que está ahora mismo en 0, ¿vale? En 0 de posición me refiero. Vale, le medimos. A ver, que es que esto...
Joder, es como un circo, macho. A ver, creo que estoy metiendo en las puntas correctas, ¿vale? Mirad, me da 3,3, ¿vale? Si la centralita está pensando que en 0,0, de 0 absoluto, tiene que estar dando 3,8, aunque está estable y podemos decir que la resistencia parece estable, tiene parámetros equivocados, erróneos. Entonces eso nos implicará que tendremos que ajustar la centralita, pero a otro nivel. Ya no es una cuestión de usuario, ya estamos pasando a otro. Fijaros en este otro. Rojo con rojo. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Sí. Rojo con rojo. Y negro pues al verde. Bueno, pues a ver. A ver si los pillo bien, que no sé si los estoy pillando bien. Bueno, pues diré, joder, pues si tiene 3,5 y tal, si es prácticamente el polímetro, prácticamente tienes los mismos valores, con una salvedad muy importante. Y es que esta moto ya está en 4,6 grados, lo cual significa que si yo le retiro esos 4,6 grados y lo llevo a TPS 0, automáticamente esto se va a ir a 3,8. Entonces la moto dice, la centralita dice, vale, estoy a 4,6 grados, que es mi posición, vamos a considerar 0, tengo que tener 3,5. Si cojo el TPS que está mal y le pongo a 4,6 grados, en vez de irme a 3,5, luego me voy a 3,1 o 3. Con lo cual ya toda la programación que tiene la centralita hecha partiendo de una resistencia donde él considera que está en una posición, es como si le estuviéramos diciendo que la mariposa está tremendamente más abierta, ¿vale? Bueno, pues eso hasta aquí en cuanto a lo que es la visualización de esto. Ahora, trucos. No es una cuestión de hacerlo fácil poniendo ahí una rampa de inyección y tal. Veréis, el TPS que está aquí, ¿vale? Ahí le está. Tiene dos tornillos. Uno que es bastante fácil de retirar, pero el otro es bastante complejo. ¿Por qué? Pues porque está metido en una posición muy jorobada. Vale, yo os aconsejo siempre, para no sufrir en exceso, lo que os aconsejo, voy a intentar coger la llave con la que se hace el ajuste de todas estas cosas, que yo creo que la tenía por aquí y no sé dónde coño la he dejado. Bueno, da igual, luego ya la buscaremos y la utilizaremos. Bueno, entonces, el consejo, o el truquillo, o llámalo como quieras, es que siempre quitéis primero el tornillo superior, le quitáis completamente. Y luego el inferior. ¿Por qué? Porque vais a poder ir tirando del TPS hacia adelante, hacia lo que es la tapa de balancín, ¿vale? Vais a ir pudiendo tirar y vais a ir pudiendo girar. Llega un momento en que al final está en el límite y tenéis que tirar un poco hacia afuera, forzar y que salga. Sacarlo, como siempre, es muy fácil. Aquí lo difícil es meter, ¿no? Entonces, el tema de meter. A ver, esto sí que es importante y quizás lo podemos denominar como un pequeño truco. Veréis, la cuestión está en que cuando ahora vamos a volver a montar y vamos a colocar, como es lógico, si el último en sacar es el de abajo, pues es lógicamente el primero que hay que montar. Entonces, bueno, después de ciertos tinos y cierta tranquilidad, llegáis a meter el tornillo y llegáis a roscarle un poco. Bien, le roscamos, pero no le roscamos hasta el final, le dejamos incluso suelto. Y luego metemos y le roscamos también, pero no le roscamos hasta el final, porque se supone que necesitamos que esto esté en una posición, ya que tiene un cierto cabeceo, izquierda-derecha. Ese cabeceo de izquierda a derecha hace que las palomillas de la mariposa, la palomilla de la mariposa, le esté dando ya una posición. Entonces, os aconsejo siempre, antes de hacer esto, venir a el cable que retrocede el TPS, que lo veíamos antes, y ponerle a cero. Y ponerle a cero completamente. A cero completamente es que se suelte. Y mariposa cerrada. Vale, ¿cómo podemos saberlo? Pues muy fácil, podemos coger el polímetro y si sabemos que tiene que dar una resistencia estando a cero, yo puedo girar esto independientemente de utilizar el ordenador, ¿eh? Luego ya veremos esa otra opción de utilizar el ordenador. El tornillo, bueno, voy a coger una luz porque si no lo de ver aquí va a ser complicado. El tornillo del ajuste del TPS está ahí, a ver si soy capaz, ahí está, ¿vale? Es ese que estáis viendo ahí, que va con la llave Allen en pulgadas. Entonces vamos girando a izquierdas para separarle
de la palanca que empuja la mariposa y para ponerle a 0. Vamos midiendo, como hemos medido el TPS antes de montarle, le hemos medido para comprobar que tenía la resistencia adecuada, pues simplemente vamos midiendo si queremos y vamos viendo que efectivamente estamos llegando a 0 porque tenemos la resistencia correcta. Ya he dicho que yo en este le tengo puesto en 4,6 grados. En ese momento, cuando vemos que tenemos esa resistencia correcta y que está bien montada a 0, empezamos a apretar los tornillos. Yo os aconsejo que apretéis definitivamente primero el de arriba. ¿Pero cómo? Tirando del TPS un poquito hacia ti. Veréis que si hacéis unas comprobaciones de mediciones, al tirar hacia ti y apretar el tornillo y medir, tendréis la medición que nos interesa, la de 4,8 que veíamos al principio. En cambio, si le aprietas en otra posición, por ejemplo esto echado más para allá, ¿qué te va a ocurrir? Que ya volvemos otra vez a la fiesta. Estamos en posición 0 y en vez de tener 4,8 vamos a tener a lo mejor 4,6 o 4,7. Entonces, tirar del para acá, apretamos el tornillo de arriba. Y luego ya, cuando hemos vuelto a comprobar que está en 0, o sea, está en 4,8, apretamos el de abajo. Y ya con eso sabemos que tenemos el TPS bien. Una vez apretados todos los tornillos, volvemos a medir para verificar qué tal. Y ahora ya sí utilizaríamos el ordenador para comprobar que la posición que tiene el grado de apertura que tiene es de 4,6. Ahora pasamos al ordenador y vemos un poquito el tema. Más software. Por cierto, la llave de lo de los tornillitos pequeñitos que hablábamos es una 7, ¿vale? Una 7, yo utilizo esta 7 en métrica porque es la que mejor se me ajusta, ¿vale? Es una, bueno, no se veía, macho. Joder. Bueno, una 7. Vale, tenemos dos programas. Tenemos el ECM SPY tradicional. Lo ejecutamos para abrirle. Ahí está, el ECM SPY tradicional. Y luego yo utilizo en concreto el ECM SPY for Mono, que no hace falta, yo lo utilizo porque con él puedo ver otros parámetros. Entonces lo primero que hacemos es, pues bueno, nos conectamos a la centralita de la moto, ¿vale? Para ver el tema del TPS, nos centramos hacemos la captura de la centralita. Vale, un segundo. Vale. Y entonces le decimos que vayamos online y ahí tenemos el 4,6 aquí arriba, 4,6, ¿veis? Y 4,6 me está dando 0,84 voltios. Si yo resulta que tengo ahora algo que ya partía de una base de un voltaje inferior y yo pongo 4,6 grados de apertura aquí, ¿qué me va a ocurrir? Pues que el voltaje que voy a tener es otro, porque la resistencia está siendo otra, por lo tanto el voltaje está siendo otro. Vale, ¿cómo ajustamos el TPS? Bueno, en este software pues es así de sencillo, en el otro todavía lo es más fácil. Vale, tendríamos 4,6, retrocederíamos el aparatito que veíamos aquí antes escondido ahí en el Aeroscope, ese, le retrocedemos hasta que aquí nos ponga 0 absoluto, que ya lo hemos visto antes, que también lo podemos hacer con voltaje, retrocedemos completamente, le vamos dando unos golpes de acelerador para saber que sí, que está perfecto. Y luego, una vez que hemos hecho eso, le damos al botón de TPS Reset, exactamente igual que en el otro software. Esto, independientemente de lo que marque, se pondrá en 0 con el voltaje base que tiene programada la centralita, aquí. Y esto será otro vídeo, que ahora no voy a hablar nada de esto, ¿vale? Entonces, en ese momento, cuando ya hemos hecho el TPS Reset, yo incluso apagar siempre del rojo, por supuesto, y luego cortar la llave encendido, volvemos a encender llave encendido, volvemos a conectar, nos conectamos otra vez de nuevo, vamos online, y ya tenemos aquí un 00, que está grabado además en la centralita, porque ciertos parámetros Harley dice que hay que quitar el contacto para que esos parámetros queden grabados en la centralita. Entonces yo lo hago así. Luego volvemos a conectar, ya tenemos aquí la posición esta, y lo que hacemos ahora es decir que voy girando el famoso tornillo, ¿vale? Que tenemos por aquí. Bueno, el que está aquí, ¿vale? Que le veíamos hace un momento, y no sé qué cojones he hecho, pero bueno. Ahí está, vale. Le vamos girando hasta que aquí nos aparezca 4,6. Cuando nos aparece 4,6, que ya está, yo vuelvo a apagar de botón rojo, apago la llave de contacto, vuelvo a darle y lo que ocurre es esto.
Una vez que está ajustado, pues le damos